y bienvenido a la Casa de Eidsvoll, cuna de la independencia y de la Constitución de Noruega. Estamos aquí en un día de primavera, un poco friolento y con mucho viento, pero pronto vamos a entrar en la casa. Me llamo Torleif y seré tu guía cuando visitaremos hoy esta casa tan importante en la historia de Noruega. Aquí, en 1814, entonces tuvo lugar aquí en Eidsvoll el acontecimiento quizá más importante de la historia de Noruega. Una asamblea constituyente que declaró la independencia, que elaboró una constitución que todavía tenemos, y cambiaron para siempre el curso de la historia de Noruega. En aquel entonces, aquí estaban unas industrias siderúrgicas. Esto, aquí a lo largo del río Anelva, estaban los edificios para la producción, las fábricas. Todo esto ha desaparecido. Lo que queda es la residencia del dueño del establecimiento. Y en 1814 el dueño se llamaba Karsten Anker. Su estatua la tenemos aquí. Y Karsten Anker, un hombre que jugó un papel importante en la historia que vamos a contar. Entonces, en Eidsvoll tenemos la casa de Eidsvoll, y vamos a entrar en la casa para conocer más un poco la casa, la familia que la habitaba y más que nada los sucesos políticos y las reuniones que tuvieron lugar ahí en 1814. Bueno, ven conmigo y vamos a entrar en la casa. Bueno, como ves, la bandera no está izada. Estamos cerrados, el museo está cerrado, como estamos en tiempos de corona, pero voy a abrir para ti y puedes seguirme. Bueno, entremos. Bueno, aquí dentro hay menos viento. Esta casa es una gran casa de madera. No era en aquel entonces un edificio público, era una residencia privada, el hogar de una familia. Y en esta casa privada, entonces, se reunió la Asamblea Constituyente. Karsten Anker era el último dueño de las fábricas de aquí, el último dueño de la casa también. Y para el bicentenario de la Constitución, en 2014, se restauró por completo toda la casa para acercarnos lo más posible a la situación de hace 200 años. Así que lo que tenemos es una casa que está netamente hecha en el estilo neoclásico. Y lo vemos enseguida al entrar con estas columnas de mármol, aunque de madera, todo de madera aquí, como es común en Noruega. Pero la idea es que parezca un atrio, un patio romano, digamos. Todo con la inspiración de los modelos griegos y romanos. Y este estilo lo
volveremos a encontrar en todas las habitaciones de la casa. Porque está como estaba hace 200 años. Porque lo que pasó es que Karsenanker hizo bancarrota muy poco después de 1814. Los tiempos eran muy difíciles económicamente por la guerra y las coyunturas muy difíciles también en la posguerra. Y Karsenanker su empresa no sobrevivió los malos tiempos y después nadie vino a seguir aquí, y muy pronto también la Casa de Eidsvoll se convirtió en monumento nacional histórico y en un museo. Por eso estamos con el momento congelado de 1814 en toda la casa. Bueno, ¿qué pasó en esta casa en 1814? Empezamos en la sala más importante, o la segunda más importante de la casa, en lo que hace a los sucesos políticos de 1814. Noruega es un país con una historia bastante pacífica. Nuestra historia no está llena de revoluciones, pero esta es quizás lo más cerca que llegamos a una sala revolucionaria en Noruega. Aquí empezó todo en Noruega en 1814. Un día de invierno, un día muy frío de invierno, el 16 de febrero, tuvo lugar aquí una reunión de suma importancia que cambió nuestra historia. Entonces, ¿por qué? El que invitó a esta reunión fue un príncipe danés, Christian Fredrik, heredero en la realidad de la corona danesa. Nuestro rey, el rey de Dinamarca y de Noruega, Noruega formaba parte de un reino danés, noruego, alemán, con capital en Copenhague. El rey había enviado al príncipe Christian Fredrik a Noruega para gobernar Noruega durante la guerra. Hablamos de las guerras napoleónicas, en las cuales Dinamarca y Noruega tomaba parte al lado de Napoleón. Entonces, aquí estaba Christian Fredrik. Christian Fredrik invitó a una reunión aquí, en esta sala, en esta casa, en febrero, para discutir o para pedir el consejo de líderes noruegos de qué hacer ahora en Noruega o con Noruega. ¿Por qué? Lo que había pasado en enero, justo antes, en la ciudad de Kiel se había firmado el Tratado de Kiel o la Paz de Kiel, mediante la cual el rey danés cedió Noruega al rey sueco. O sea, Noruega pasó de Dinamarca a Suecia a consecuencia de lo que había pasado en la guerra. Napoleón, nuestro aliado, estaba a punto de, poco a poco, a perder la guerra. Había perdido la batalla de Leipzig el otoño de 1813. Entonces, los suecos se habían puesto al lado de los ganadores de la alianza
antinapoleónica. Y Suecia había pedido como premio para tomar parte en la guerra contra Francia, Noruega. Noruega sería el premio para los suecos por haber tomado las armas y luchar contra Napoleón. Entonces, en enero de 1814, forzaron al rey danés a firmar un tratado mediante el cual Noruega pasara del rey danés al rey sueco. Entonces, aquí en Noruega estaba el príncipe Christian Fredrik. Él no quería aceptar así, sin más, la pérdida de Noruega. Pero era muy difícil pensar cómo mantener las viejas relaciones entre Dinamarca y Noruega. Habíamos formado una unión por más de 4 siglos. Y ahora, de repente, la suerte de la guerra había roto esa unión entre Dinamarca y Noruega. Christian Fredrik, entonces, junto con su viejo amigo Karlsnakker y con otros consejeros noruegos, habían preparado un plan para evitar la unión entre Noruega y Suecia, proyectada para las grandes potencias ganadoras. Y el plan consistía en 2 puntos. Primero, declarar la independencia del Reino de Noruega como un nuevo Estado independiente. Y luego, que él mismo, Christian Fredrik, se declarara rey de Noruega. Entonces, lo que pasó aquí, este día de febrero, el 16 de febrero, fue que 21 noruegos invitados debatieron con el príncipe danés este plan. Y todos coincidían en apoyar la independencia. Pero se negaron a apoyar el que el príncipe se declarara rey. Los líderes noruegos presentes defendían la idea de la soberanía popular, que el poder emanaba del pueblo, que no había rey en Noruega en aquel entonces y que solo el pueblo tenía las facultades de elegir rey. Entonces, el plan que salió de la reunión fue otro que el preparado por Christian Fredrik. Christian Fredrik iba a convocar elecciones para una asamblea constituyente y que la asamblea constituyente eligiera rey y declarara la independencia del país. Y eso, en sus consecuencias, ya significaba una revolución. Porque una asamblea constituyente, en aquel entonces, no se reunió para confirmar el absolutismo. El rey danés, después de 1660, nuestros reyes, habían sido reyes autocráticos. El absolutismo era nuestra forma de gobierno. Esto se acabaría ahora porque una constitución en esta época revolucionaria, esta época constitucional, si se quiere decir, también implicaba el fin
del absolutismo y la introducción de una forma de gobierno constitucional. No una república aquí en Noruega, pero sí alguna forma de monarquía constitucional. O sea, una nueva forma de gobierno. Y ahí está una revolución, aunque en la forma de una conversación pacífica entre los representantes noruegos presentes en febrero de 1814. Bueno, mucha historia esto, pero es muy importante. Y de aquellas decisiones de aquel día vienen todo lo que sigue en Noruega en el invierno y en la primavera de 1814. Al otro lado, el proyecto parece quizás muy ingenuo, cómo tratar en Noruega de cambiar la voluntad de todas las grandes potencias victoriosas en la guerra napoleónica respecto a la suerte de Noruega. Bueno, no lo sabían, pero estaban determinados a hacer un esfuerzo para defender la nueva independencia de Noruega. Aquí al lado tenemos la biblioteca de Karlsnanker, su lugar favorito dentro de la casa. Vale la pena verlo. Es muy linda, ¿no? Con las puertas escondidas en los estantes que llevan por pasillos escondidos dentro de la casa a todas las partes de la casa. Y aquí tenía Karlsnanker alrededor de 4.000 títulos, libros, en todas las lenguas. Bueno, el noruego no existía como lengua escrita entonces, pero el danés, nuestra lengua escrita, el sueco, el inglés, el francés, el alemán, el italiano. Libros de todas las materias. Karlsnanker era un hijo de las luces y su biblioteca lo refleja. Un hombre que había estudiado no solamente los temas que tenían que ver con sus negocios, la minería, por ejemplo, pero también la filosofía, la política, la historia, la religión, un poco de todo. Y es interesante porque formaba parte de aquella cultura cosmopolita de las élites de las luces y la era de las revoluciones. Y también aquí había libros muy importantes para asuntos como la Constitución, que iban a elaborar en esta misma casa. También la biblioteca servía como biblioteca para los constituyentes que se reunieron más tarde aquí. Me gusta mucho, a mí como a Karlsnanker, la biblioteca.
Bueno, vamos a pasar a otra parte de la casa digamos, vamos al ala de las recepciones de la casa. Bueno, estas salas son la parte quizás más linda de la casa, decoradas para imponer a los huéspedes de la casa, a los invitados. En 1814, el huésped más importante y el que en la realidad ocupaba toda esta parte de la casa era el príncipe Christian Fredrik. Después de la reunión de febrero, Christian Fredrik convocó llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente en todo el país. Una asamblea que se reuniera en Eidsvoll en abril, el 10 de abril. Cuando empezaron a llegar los constituyentes, Christian Fredrik ya se había instalado en la casa, en estas salas, sobre todo tenía su cuartel general, digamos, aquí, con su consejo de gobierno, sus ministros, con su corte, con un montón de gente. Ya en febrero y todavía en marzo, entonces, por todo el país, la gente se reunió en las iglesias parroquiales para elegir electores. Luego, los electores de todos los distritos electorales se reunieron para elegir enviados a la Asamblea de Eidsvoll. Este proceso se llevó a cabo en pocas semanas y fueron los clérigos, los pastores de la Iglesia del Estado que lo organizaron todo. Entonces, en abril llegaron a Eidsvoll 112 representantes de todo el país, menos las provincias del norte de Noruega, Finnmark, Troms, Nordland. En el norte no habían tenido el tiempo suficiente para organizar la última parte de las elecciones, por lo lento de las comunicaciones en las partes más remotas del Reino de Noruega. Entonces, el 10 de abril, todos los representantes de la Asamblea se presentaron para el príncipe Christian Fredrik, el regente, el rey temporario, hasta que él era rey la Asamblea, en la sala de al lado aquí. Aquí todas las delegaciones el 10 de abril se reunieron con el príncipe, presentaron sus credenciales, los documentos que confirmaron su elección propia según el protocolo, y todos recibieron un carnet de admisión a la Asamblea. Y
entonces estaban ya listos el día después, el 11 de abril, para pasar a la sala de reuniones, la sala constituyente, para empezar el trabajo. El trabajo de escribir la primera constitución de Noruega. Y vamos a seguir ahora las huellas de los constituyentes al primer piso para ver dónde tuvo lugar la reunión propia. Sígueme. Vamos a ver ahora la sala, quizás la sala más importante de la historia política noruega. Y todos los noruegos tenemos una imagen de esta sala. Y claro, es porque esto es como la cuna de la independencia de Noruega y de la Constitución que todavía tenemos. Pero cuando estamos aquí, vemos que, bueno, no es una sala muy grande, primero, y no es una sala muy elegante tampoco. Y tiene su razón. Karsten Anker no había terminado los trabajos en todas las partes de la casa y esta sala era una de las que quedaban sin terminar en 1814. Así que, bueno, hubo que improvisar para, digamos, presentarla más o menos en una forma más o menos aceptable. Y así ha quedado también. Y para mí también es un poco hermoso que todavía guardamos esta sala de reunión muy improvisada, porque no había tiempo para prepararla propiamente. Y es como todo lo que pasó en Noruega el invierno y la primavera de 1814. Nadie había preparado una revolución política, una independencia, una asamblea constituyente. Todo esto fue improvisación y todo se organizó, bueno, sin mucha preparación. Así que la Constitución y la sala son iguales en este respecto. Sin embargo, aquí entonces se reunieron en la mañana del 11 de abril por primera vez 112 hombres. Con muy poco espacio en las bancas a cada lado. Entonces tenemos también el puesto del presidente de la asamblea ahí. Aquí vemos el único cuadro que existe que presenta la asamblea, que representa la asamblea. Un cuadro pintado mucho después, en 1885. Pero vemos todos los representantes presentes aquí, en esta sala. Entonces, aquí
estaban reunidos por 6 semanas. No es mucho tiempo para elaborar una constitución, la primera constitución del país, pero trabajaban muy deprisa porque sabían que lo que pasó aquí en Eidsvoll era era muy en contra del Tratado de Kiel y de la voluntad de las grandes potencias. Habían decidido ya que Noruega pasara a una unión con Suecia, y esta asamblea lo que era un intento de impedir los efectos del Tratado de Kiel. Claro, por el momento, Suecia y la alianza antinapoleónica estaban ocupados todavía en el continente con la guerra ya en Francia propia contra Napoleón. No tenían tiempo para cuidarse de Noruega. Pero claro, tarde o temprano, Suecia iba a reclamar lo suyo, Noruega, y querían establecer antes, lo más rápido posible, el nuevo Estado noruego con su constitución, con sus instituciones políticas, para enfrentar los suecos en el caso. Y también lo lograron ya en solo 6 semanas, aún con todos los conflictos que bullían en esta asamblea. Llegaban sin preparación política, digamos. Nadie en Noruega había participado en una asamblea popularmente elegida antes. Ese tipo de asambleas deliberantes no había existido en Noruega. Y no teníamos una cultura política moderna, por así decirlo. Así que todo esto empezó en aquel entonces, en Eidsvoll. Una parte, la minoría de la asamblea, querían aceptar la unión con Suecia, porque la consideraban, con buena razón, necesario. No había forma de evitarlo. La mayoría, sin embargo, insistió en la independencia plena y querían elegir al príncipe danés, Christian Fredrik, rey de Noruega. Y así fue. El 17 de mayo habían ya votado la Constitución. Lo fecharon el 17 de mayo, pone aquí, Eidsvoll, el 17 de mayo de 1814. Y aquel mismo día, aquella fecha, el 17 de mayo, también votaron para ofrecer el trono del nuevo reino de Noruega a Christian Fredrik, el príncipe danés, que entonces sería rey de Noruega. Aquí vemos una copia, desde luego, de la Constitución. Como la sala, como todo en Noruega en aquel entonces, muy sencillo, muy simple. Un cuaderno de escribir que contiene la Constitución en 110 párrafos. Y luego las firmas y los sellos de los 112 representantes. Es la Constitución noruega de 1814.
El original lo guardan en el Parlamento, en Stortinget, en Oslo. En el archivo ahí. Y entonces había terminado la asamblea su trabajo. A pesar de sus conflictos, a pesar de la falta de experiencia, pero en la asamblea había gente que conocía muy bien las nuevas constituciones de otros países, de esta época, de la época revolucionaria, las constituciones de Estados Unidos, de Francia, de Polonia, de Holanda, la española de 1812, la Constitución gaditana, y conocían también, digamos, los debates, los principios, aunque habían vivido en una monarquía autocrática, bajo el absolutismo. Conocían las nuevas formas de gobierno, de constitución, y querían aprovechar la oportunidad para introducir una forma constitucional de gobierno en Noruega. Claro, como he dicho ya, no tenían mucha preparación para el trabajo y todo iba deprisa. Y sin embargo, esta constitución sobrevivió y sigue siendo la constitución en fuerza de Noruega, con muchos cambios introducidos posteriormente, pero nunca la hemos reemplazado por otro más moderno. Y es algo muy excepcional en el mundo, porque es normal que con los años la vieja constitución queda, necesita reemplazarla por otra más moderna. Eso es lo que han hecho casi todos los países, menos dos. Dos constituciones nada más han sobrevivido de la época revolucionaria hasta nuestros días. La Constitución de Estados Unidos de América del Norte de 1787 y la Noruega de 1814. Cambiado más de 300 veces, creo, pero nunca reemplazada. Sigue siendo nuestra Constitución. Entonces, ¿qué tipo de Constitución es? Podemos decir que es una Constitución moderadamente revolucionaria para la época. Y en eso se parece un poco a la española, la Pepa de Cádiz. No introdujeron la República Noruega, mantenemos la monarquía, pero una monarquía constitucional, no el absolutismo que teníamos antes. También la Iglesia del Estado, que mantiene su monopolio en temas de religión, igual que en España. Aunque protestante en Noruega, católica en España. En otros aspectos era más progresista, más liberal y moderna. El principio básico de la Constitución es la soberanía popular. Es una Constitución por la voluntad de los constituyentes, no por la firma del rey. No es un contrato entre la Asamblea Popular y el rey. La Asamblea da una Constitución al nuevo Estado. El rey después lo acepta como
el fundamento de su gobierno. Introduce una asamblea legislativa, el Storting, con mucho poder y con una base de electores bastante amplia, aunque no podemos hablar de una democracia en un sentido moderno. No, eso no. Pero dieron un paso muy largo, bueno, si comparamos con el punto de partida, que es el absolutismo. Y quizás esto, y también era una constitución bastante con mucha flexibilidad, que adaptable a nuevas situaciones políticas después. Y por eso quizás ha sobrevivido. En Eidsvoll declararon la independencia de Noruega y la independencia no duró. Ya en el verano de 1814 los suecos invadieron con el ejército, con su marina, y la guerra duró apenas 15 días y había que aceptar una paz y también de renunciar a la independencia absoluta, aceptar la unión con Suecia, y el nuevo rey elegido, Christian Fredrik, bueno, tuvo que volver a Dinamarca, abdicar, y el Parlamento noruego después, en el otoño de 1814, eligió al rey sueco, rey de Noruega, y aceptó la unión con Suecia. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que, como de milagro, sobrevivió la Constitución, todas las nuevas instituciones políticas, un sistema político muy diferente del sueco, la autonomía plena dentro de la Unión. De hecho, ¿qué significaba la unión con Suecia? Más que nada, fue una unión personal. El rey sueco era el rey noruego en Noruega. Rey sueco en Suecia, rey noruego en Noruega, en la misma persona. Así que todo había cambiado mucho respecto a la unión que teníamos antes por más de 4 siglos con Dinamarca. Noruega y la historia de Noruega había cambiado para siempre gracias a las iniciativas de algunas personas ya en el invierno de 1814. Y todo comenzó abajo en febrero, entonces. Estamos en la parte privada de la casa, en el dormitorio de la señora Anker. Y aquí
en el hogar de una pequeña familia, aquí se jugó la suerte de Noruega y se decidió la última parte, digamos, del drama de las guerras napoleónicas y el nuevo orden político de Europa en Escandinavia y en Noruega. Y lo que pasó aquí con la Asamblea Constituyente, con el establecimiento de un nuevo Estado independiente, es la parte nuestra de la historia grande de las revoluciones, de la guerra napoleónica, las independencias de América del Norte y de América del Sur, y la nueva Europa que salió de todo esto, de toda aquella convulsión de gran parte del mundo. Entonces, esta casa tiene muchas historias que contar y mucho que no hemos visto. Abajo tenemos el mundo de los domésticos, en el sótano. Hay pasillos escondidos, hay tantas historias. La visita después del nuevo rey sueco, de Karl Johan. Tantas cosas que pasaron en la casa y habitaciones que no hemos tenido el tiempo de visitar ahora, pero tú puedes venir a ver después cuando abramos las puertas, cuando ojalá haya pasado estos tiempos de COVID. Y bienvenido a Eidsvoll entonces la próxima vez.